Hermanos, me da gusto saludarlos. Qué bueno y qué agradable es poder estar en comunión con ustedes. Vamos a ir a la palabra en el Salmo 92, 1, 2, que dice: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y con estos dos versos de este salmo le vamos a dar gracias a Dios. Padre del cielo, te damos gracias, Señor mío, por este tiempo. Colocamos nuestras vidas delante de tu santa presencia. Levantamos todo nuestro ser hacia ti, Señor, pidiéndote muy especialmente, Padre, por la salud de todas las familias de la congregación. Quiero pedirte por la salud de nuestros pastores, Señor, por la salud de todos los habitantes de Colombia, para que tú obres sanidad, Señor mío, por cada varón, por cada mujer, por cada niño, cada niña, cada anciano que en este momento esté pasando por dificultades en su salud. Pido que obres, como dice la palabra: Jesucristo llevó toda enfermedad en su cuerpo, Señor, producto de los látigos que recibió. Y fuimos libres en Cristo Jesús de toda enfermedad. Por eso podemos declarar: sanos somos en Cristo. Hoy por eso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro sin autoridad y sin poder toda enfermedad que quiera atacar los cuerpos de todas las familias que nos congregamos en la Iglesia de Integración Cristiana y de los habitantes de Colombia, Señor. Sin autoridad y sin poder los declaro, y en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, les ordeno: sal fuera ahora, se van de cada cuerpo a las profundidades del abismo, porque hay libertad en los hijos de Dios, porque hay libertad en cada corazón, y porque quien vive en cada uno de nosotros es el que reina, es el que tiene el poder. Te damos gracias, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu descienda con todo su poder y su sabiduría para que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y que podamos ser ministrados, Señor mío, enseñados y fortalecidos delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesucristo. El tema de hoy es nacer de nuevo, y está precisamente en el libro de Juan, en el capítulo 3, y va desde el verso 1 hasta el 21. Y dice la palabra: había un hombre. Vemos aquí que es una visita que hace Nicodemo a Jesús. Podemos decir que Jesús y Nicodemo están en este texto en un diálogo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios.
Y esta es la condenación, que la luz del mundo que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Vamos a seguir ese diálogo entre Nicodemo con la visita que le hace en las horas de la noche a Jesús. Bueno, nosotros normalmente celebramos nuestro cumpleaños. Yo creo que nadie ha dejado de celebrar su cumpleaños y a nadie se le pasa que está cumpliendo años ese día. A algunos nos hacen torta, nos llaman, nos felicitan, nos escriben. Pero ¿cuántos celebramos el segundo nacimiento? ¿Cuántos recordamos el día que volvimos a nacer para Cristo? Que es un día de fiesta, un día de celebración. Pues Nicodemo buscó a Jesús. Ese es el primer punto del título que le he dado a este texto, nacer de nuevo. Y en el número 1 estoy diciendo que Nicodemo buscó a Jesús. Dice que Nicodemo era fariseo y miembro del concilio llamado Sanedrín, un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron a menudo por su hipocresía. Es más, Juan lo llamó generación de víboras. Los fariseos eran celosos de Jesús porque Jesús acababa su autoridad, sus puntos de vista. Pero Nicodemo indagaba y creía que Jesús tenía respuestas. Era uno de esos judíos, fariseos, que veía en Jesús algo especial. Dice que aunque era un erudito religioso o líder religioso, maestro de Israel que enseñaba también las escrituras, buscó y fue a Jesús para instruirse. Podemos encontrar aquí que Dios es especialista para hallar y cambiar personas que son bastante difíciles de alcanzar, entre ellas aquel llamado Nicodemo. Recordemos cuando hubo un encuentro muy especial entre Pablo y Jesús. No era Pablo el que buscaba a Jesús para averiguar sobre Dios. Precisamente estaba persiguiendo a aquellos que continuaban en los pasos de Jesús y los quería destruir. Pero Pablo también tuvo un momento con Dios y un encuentro con él. Hablamos también de que Nicodemo es un hombre que vino de noche. ¿Por qué sería que vino de noche Nicodemo? Pues él estaba escondiéndose, no quería ser descubierto. Y eso me lleva a mí a pensar que muchos cristianos hemos primero recibido a Cristo en nuestro corazón y lo hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero que al igual que Nicodemo empezamos a escondernos. Nos hemos escondido en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el trabajo. Y somos esos creyentes como Nicodemo que pasamos encubiertos. Algunos dicen los 007, para no ser vistos, para no ser perseguidos. Nos pasó igual que a Nicodemo. Pues conozcamos de la historia de él. ¿Qué pasó? Dice que tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Ahí no importa qué tan inteligente es usted, qué tan educado sea usted. Debemos acercarnos a Cristo con un corazón abierto y dispuesto a fin de que Él nos enseñe la verdad acerca de Dios. En los versículos 1 al 5 del libro de Juan podemos ver un diálogo entre Nicodemo y Jesús. Un hombre que deseaba conocer respuestas acerca de lo que no entendía. ¿Por qué? Porque vivía la tradicionalidad de los fariseos. Le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fue la primera parte. Dice que hemos sabido que tú, Jesús, vienes como maestro de Dios. Y en el Marcos 1:22 nos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como escribas. Esa es una parte que estaban reconociendo allí. Quienes veían a Jesús cuando se dirigía a todos, les contestaba con la verdad y con autoridad, porque conocía la doctrina. Como quien tiene autoridad era quien hablaba. Luego le dice, porque nadie ha de hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él.
reconoce que Dios está con Jesús. Es decir, está reconociendo en ese momento que Dios está con él. Y al oír Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oyó Jesús que él habló de Dios, pero inmediatamente Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver precisamente el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Hablaba en su carne. No era espiritual, era un hombre carnal, era un hombre de naturaleza igual como todo ser humano. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le empieza a enseñar que para ver el reino de Dios no es como hacen las cosas los fariseos, que llevan una vida de costumbres paganas, con ignorancia espiritual. Y en 2 Corintios 4, 3, 4, dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Como Nicodemo no entendía qué era nacer de nuevo, le responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan el Bautista enseñaba que el verdadero arrepentimiento primero es en agua. Y Jesús era el único que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Esa fue la respuesta de Jesús. Y aquí vamos a detenernos un poco en Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Para ser hijos de Dios debemos nacer de nuevo. Y si no nacemos de agua y espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos ver a Dios y tampoco la vida eterna. Era necesario que Nicodemo entendiera este aspecto, que como seres humanos, la carne no puede conocer a Dios, porque la carne no es espíritu. Lo carnal no reconoce sino lo carnal, y el espíritu es el único que reconoce el espíritu de Dios. Entonces, debemos ser bautizados, además de ser bautizados en el bautismo del agua, debemos ser bautizados aceptando a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador y reconociendo que solo en Él hay salvación. Romanos 1:17, que nos dice, porque el Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde el verso 6, Jesús nos enseña cómo compartir la palabra a quien no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Me llama mucho la atención que Jesús en este capítulo nos está enseñando cómo compartirle a las personas que no han conocido de Él la palabra, cómo llegar a ellos, cómo tocar sus corazones, cómo hacer como aquel Nicodemo que no entendía, pero fue un hombre que se acercó a Jesús. Eso es un privilegio cuando nos acercamos a Jesús, para que Jesús nos enseñe. Y Él en este capítulo nos está enseñando si alguien se acerca o si alguien necesita de Dios, cómo debemos compartirle el mensaje. Dice que a través de esta enseñanza nos dejó bien claro cómo aplicar las 4 leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. ¿Por qué voy a tomar este tema de las 4 leyes espirituales aquí? Porque es que precisamente las 4 leyes espirituales, si recordamos, la primera nos enseña acerca del amor de Dios. Y vamos a ver en Juan 3:16, que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el versículo que nosotros le damos a quienes están necesitados del amor de Dios. Porque fue por amor que Jesucristo se entregó. Porque fue por amor que el Padre entregó a su Hijo para que nosotros aceptáramos como nuestro Señor y Salvador a Jesucristo y el amor del Padre tocara nuestras vidas. Su inmenso amor fue el que hizo que Jesús viniera y reconquistara su creación. El propósito de Dios es que tengamos una vida completa y con propósito, con sentido y razón de ser. Y la segunda
ley espiritual nos enseña que el hombre es pecador. Nos confronta la palabra. Jesús confrontó a Nicodemo. En el Juan 3:20 le dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El pecado es la barrera entre el hombre y Dios. Es la cortina que nos separa del Señor, que no nos permite experimentar el amor y el plan de Dios para nuestra vida. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados espiritualmente porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La tercera ley espiritual nos enseña que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. En Juan 3:14 y el verso 17 nos dice, el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Romanos 5:8 nos enseña, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Es el único intercesor que tenemos nosotros. A través de él podemos conocer al Padre. La cuarta ley nos enseña a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador nos da el privilegio de recibir el Espíritu Santo de Dios. Es la única manera de entrar en el reino de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nicodemo, cuando entendió que Jesús era en realidad el Mesías, uno de los pocos líderes religiosos de esa época creyó en Jesús. Habló abiertamente en su defensa ante los fariseos. Eso está en Juan 7:50 y 51 y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Con José de Arimatea sepultó a Jesús. En Juan 19:39-40 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como que 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. A menos que nazcamos otra vez, nunca entraremos en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Como decía Nicodemo y no entendía en su carne, hay que volver al vientre de la mamá para volver a salir de él. Nacer de nuevo es hacer un giro en nuestra vida. Es cambiar nuestra manera de pensar para pensar como Dios piensa. Es hacer como hizo Jesús, obrar, hacer la voluntad agradable y perfecta del Padre. Nos enseñó a hacer la voluntad agradable y perfecta del Padre. Ya no hacemos va nuestra voluntad. Los que hemos nacido de nuevo aborrecemos el pecado. Dice aquí en Job 42:3-5. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El nacido de nuevo está viendo a Dios. Ha entendido que no solamente es de oídas y de hacer muchas cosas que aparentemente nos dan salvación.
El nacido de nuevo ha abierto su corazón y ha abierto su vida como un templo para Dios. Dios es santo y vive como Dios, santo. No practica el pecado. El nacido de nuevo no hace sino la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La luz de Cristo se refleja y alumbra la vida del nacido de nuevo. Estoy seguro que Nicodemo dejó de andar de noche para reconocer que Dios había enviado a su Hijo para salvar su vida, para que él pudiera entrar en el reino de Dios. Y la única manera de que Nicodemo pudiera ver a Dios era habiendo nacido de nuevo, abandonando su pasado pecaminoso, abandonando su vida de tradiciones y de costumbres, de malas costumbres, y al nacer de nuevo, teniendo un corazón santo y una mente santa para Dios. Debemos aprender, no es de la noche a la mañana, pero Dios es paciente, al igual que fue paciente con Nicodemo, con nosotros lo es, para que podamos nosotros, en medio de nuestra vida, cambiar completamente para Dios y abandonar nuestra vida pecaminosa del pasado, nuestra antigua manera de vivir. Porque de eso se trata. No podemos recibir a Cristo en una oración de fe y continuar haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Debemos ser hijos de Dios. Y el Hijo de Dios nace de nuevo. Y el Hijo de Dios recibe la vida eterna. Y el Hijo de Dios es coheredero juntamente con Cristo del reino de Dios. Hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y le pedimos al Señor que siempre alumbre en medio de nuestras vidas y que seamos luz allí en cualquier lugar que nos encontremos, que seamos testimonio y hacedores de la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendiciones.